Decías, el contexto internacional. Sí, bueno, con la llegada del PAN al poder, primero en gobiernos estatales, municipales, estatales, desde 89, Baja California, ¿no? La gubernatura, hasta que llegan a la presidencia en el 2000, hay un ascenso de estos grupos de la derecha católica bien identificados en los puestos importantes del poder. ¿Cuáles son? ¿Qué el Opus Dei? Son, quisiera referirme en términos más generales. Si nos preguntamos cuáles son los más antiguos que podemos ubicar en nuestro país, uno que está resurgiendo con mucha fuerza y que no habían querido manifestarse públicamente, que ni siquiera es de origen mexicano, los Caballeros de Colón. Esto sí, bueno, desde fines del siglo XIX y ahora han resurgido ya públicamente en catedral con sus emblemas y como un grupo de choque para proteger al arzobispo, porque así lo han aceptado. ¿Dónde nació ese movimiento? ¿En España? No, ese movimiento de vocaciones irlandesas nació en la costa occidental de Estados Unidos y de ahí ya se empezó entre los grupos católicos, de trabajadores católicos, militantes católicos, llega a México a fines del siglo XIX. Entonces estamos hablando de esos grupos, de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, uno de los grupos que van a, la ACJM, que van a inspirar la Guerra Cristera. Estamos hablando de 1913. Detrás de la ACJM estaban los Caballeros de Colón y estaban círculos católicos de estudiantes, etcétera. Hablamos de otro grupo que ha adquirido relieve dentro de estas administraciones derechistas, que es la Unión Nacional de Padres de Familia. La Unión Nacional de Padres de Familia, fundada en 1917 como una reacción contra el artículo 3º constitucional. Todo era liberal todavía, no tenía. Todo era liberal. Y así se fueron tejiendo todas estas organizaciones. Muchas de ellas, mencionaba el caso de los Caballeros de Colón, pero este activismo de la derecha católica tiene el rasgo de que no es un fenómeno puramente nacional, ni podría entenderse así. Siempre ha sido un fenómeno internacional. En ese caso, no solo los Caballeros de Colón, hay un grupo mucho más antiguo, tendríamos que remontarnos a las cruzadas, y sin embargo, los personajes vinculados a ese grupo siguen actuando en el sentido de defender esa ideología. Me refiero a los Caballeros de Malta. Claro, por ejemplo, Barroso Chávez, que tanto se oponía al condón, pues era de los Caballeros de Malta, con mucha influencia en la Cruz Roja, en grandes organizaciones. ¿Y los Legionarios de Cristo? Los Legionarios de Cristo también, que también se inspiran en los cristeros, los funda Marcial Maciel en la Ciudad de México en 1941. ¿Qué pasó con su acusación de pederastía? Bueno, ahí está, todavía ya se ha esclarecido, no solo la pederastía, sino que tuvo hijos y demás, y toda una serie de irregularidades, ¿no? Aparte de todos los manejos financieros. Está el Opus Dei, por ejemplo, fundado, apoyado en la época del franquismo y que se ramificó rápidamente aquí en otros países, tuvo presencia en México, bajo condiciones que algunos de estos grupos consideraron más difíciles precisamente porque había un Estado laico. Más fáciles era actuar en Sudamérica, en Centroamérica, donde no había tal. Y así fueron surgiendo otros grupos. Es toda América Latina. ¿Es parte de la Guerra Fría? Fue parte de la Guerra Fría. En esa etapa surgieron organizaciones típicas. Digamos que dentro de cada etapa creo que se ha visto un poco en estas referencias acerca de cómo surgen esas organizaciones. Son típicas de cada momento de la historia. Por ejemplo, una típica de la Guerra Fría, el Muro, nacido en 1961 precisamente con motivo de la invasión de Playa Girón a Cuba. Entonces ellos se alinean a un anticastrismo que empieza a cobrar fuerza y ese tono van a tener muchos de los grupos de esa época. Luego grupos que surgen ya en el contexto del ascenso de la derecha que propicia Salinas de Gortari, y hay una forma muy sencilla de ver cuáles son digamos, un retrato de familia de todos estos grupos. En 2008, un grupo de estos que surgen en la época de Salinas para aprovechar las facilidades que ahora empezaron a tener, es el grupo Enlace, formado por esposas, familiares de empresarios, y publican para oponerse a la despenalización del aborto un libro que se llama La vida en la corte. ¿Quiénes van a aparecer aquí? Bueno, personajes no necesariamente de los grupos de derecha, pero que se han unido a esta agenda. Cumate, que mencionábamos, aparece Cecilia Romero del PAN, también vinculada a grupos del Yunque, por ejemplo. Ignacio Morales Lechuga, quizás obviamente no será de estos grupos, pero le ha convenido alinearse en este activismo que apoya el gobierno federal. Gente, aquí veo, no voy a mencionar todos los nombres, sería largo, pero gente del Opus Dei, gente de los
vinculada a Provida, gente vinculada a los abogados católicos, mucha gente del PAN, etc. Es una red. Es una, como Carlos decía el termina arquitecto, con, que han tenido una exactamente. eficiencia extraordinaria, penetrando la sociedad. Termina, el último nombre es Carlos Abascal. Carlos María Abascal, que fue secretario de Gobernación. Por cierto, quisiera terminar con un dato mencionaba, y muy acertadamente, Luis Paredes, acerca de las estrategias que siguieron estos grupos, y cómo el Yunque concretamente, y cómo se posicionaron en lugares que son muy estratégicos. Por ejemplo, recordemos que hace unos años, después del inicio del gobierno de Fox, se abren los archivos antes secretos de la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, ya hacia finales del sexenio, ¿quién estaba manejando esos archivos? ¿Quién tenía? Pues, Gobernación. Gobernación, ¿quién le encabezaba? Uno de los miembros de esos grupos es quien daba o no el acceso a la información Carlos confidencial, Abascal. pues Carlos Abascal. Entonces, digamos que es como se dice a veces poner al gato de despensero, ¿no? Ellos han hecho... Yo quisiera hacer rotar, es muy interesante todo esto. Yo hago una pregunta. La Iglesia, la jerarquía católica del Vaticano, en razón de la separación de la Iglesia del Estado y la falta de relaciones diplomáticas, era muy equilibrada respecto a sus relaciones en México. Sí. Hasta CELAM 4. Yo fui enlace cuando la primera visita a un jefe de Estado mexicano al Vaticano, y tuve muchas conversaciones que publicaré en algún libro. Ellos no nos pidieron siquiera la renovación de relaciones. Mi principal contacto fue Monseñor Martínez, que terminó siendo presidente de la Congregación de la Fe, y Camarlengo. Era una generación todavía en el Vaticano que había participado en la transición democrática del Portugal, en la transición democrática de España. No diría que eran liberales, pero tenían otra actitud. Está, ¿cómo se llama? Monseñor Martínez, michoacano. Está todavía don Miguel Darío Miranda, con el que yo tuve muchas conversaciones. No era esa la actitud de la Iglesia. No era la actitud de la Iglesia. ¿Cómo hubo esta transformación, esta contaminación, que la jerarquía eclesiástica se cargó totalmente a la derecha y olvidó la realidad y la historia de México? Por supuesto, y eso es muy importante contextualizarlo, porque todavía el Concilio Vaticano II es un punto de quiebre también para la Iglesia Católica. De hecho, ese concilio impacta a una organización de extrema derecha como es el Yunque. Es el Concilio Vaticano II el que marca la ruptura entre los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Organización Nacional del Yunque. ¿Por qué razón? Bueno, porque los tecos consideraba que el concilio era muy revolucionario, dejaba de lado las tradiciones, inclusive de oficiar la misa en latín, y también de manera fundamental porque se optó por los pobres. A los tecos, muy tradicionalistas, les parecía inaceptable este tipo de revoluciones, inclusive llegaron a considerar masón judío al Papa Juan XXIII Pablo VI. y después Pablo VI. Y en ese sentido, el concilio también auspicia que una ¿Vaticano organización II qué año es? 1965. 65, y CELAM 4 es en Es en el 78. CELAM 3 en 78 en Puebla. En Puebla. En Puebla, CELAM CELAM 3. 3, CELAM así es. 3, que es contra la teología de la liberación. Así es. Hay un auge de la teología de la liberación al interior de la Iglesia Católica porque hay esa opción preferencial por los pobres, que si bien no la enarbola la Organización Nacional del Yunque, lo que hace la Organización Nacional del Yunque es, en todo caso, seguir los dictados de la Iglesia Católica si bien no obedeciendo ciertas directrices, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Muro, que es un organismo de fachada del Yunque, fue condenado por Darío Miranda en 1966, después de que hay golpizas en la Universidad La Salle contra maestros y contra alumnos. El arzobispo Darío Miranda condena a las organizaciones secretas. Pasa desapercibido el dato para la Organización Nacional del Yunque, que a principios de los 70 comienza a instrumentar una estrategia que a la postre resulta eficaz y que es de lo que hablaba Luis Paredes, a generar organizaciones como DIAC, como el Comité Nacional Provida, como las ANSIFEM,
como otras organizaciones a nivel local que van generando... Un Estado dentro del Estado. Me están llamando a otro bloque. Comenzaremos con nuestro amigo, el arquitecto, que tiene algunas cosas importantes que decirnos. Vamos al cuarto bloque.